algo que se ha viralizado, se ha hecho memes y es sobre el tema de gigas. Daniel Noboa, antes de entrar si es que estamos o no vendiéndole energía eléctrica a Colombia, ¿estuvo bien dicho 5 gigas o lo correcto era decir 5 gigavatios? Bueno, el término giga o giga es simplemente una medida de lo que a continuación se dice. Si usted dice unos gigavatios, es 1 millón de kilovatios, ¿no? De vatios, perdón. Entonces, en el caso, si usted no agrega lo que a continuación tiene que decir para completar la unidad de medida, simplemente está mal dicho, ¿no? Porque se puede confundir con los términos que se utilizan muy comúnmente en el área de comunicaciones, en las cuales es muy usual escuchar que usted tiene una velocidad de tantos gigas en su internet, ¿no? Pero en realidad, en ese caso son gigabytes, entonces que es la unidad de medida en la velocidad del internet. Entonces hay que precisar siempre de qué se trata lo que estamos expresando. Perfecto, o sea que los memes estaban acorde. Daniel Noboa se equivocó. Y como salían en algunos memes tan interesantes que decían Colombia pidiéndole a Ecuador, deme 1 libra de energía eléctrica. Fue algo muy gracioso que realmente a todos nos sacó más de una sonrisa. Ingeniero, para entrar en la materia, Daniel Noboa en su entrevista con Caterva en TC Televisión había asegurado que Ecuador le estaba vendiendo energía eléctrica a Colombia. ¿Es esto verdad? Bueno, primero para precisar eso es necesario una breve explicación, pero en general lo que sí puedo decirles es que hay transacciones que se llaman marginales entre Colombia y Ecuador y que se producen todos los días del año, porque usted tiene un sistema conectado, el sistema eléctrico ecuatoriano, conectado al sistema eléctrico colombiano por una interconexión o por un enlace que está siempre ahí el enlace. Entonces, se van a producir eventuales flujos de potencia de un lado o hacia otro lado, y eso es muy común, pero eso se lo conoce como flujos marginales de potencia porque son de menor cuantía y no constituyen realmente un acuerdo comercial en el cual usted le va a entregar un flujo de potencia permanente durante tantas horas del día, durante tantos días al año. Esa es otra forma, ¿no? O sea, Entonces, estamos hablando de un mantenimiento del sistema interconectado entre Ecuador y Colombia, básicamente. bueno, en realidad es una operación que está permitida dentro de los protocolos que tiene los sistemas colombianos y ecuatorianos, en el sentido de que es muy difícil pues que usted mantenga un enlace cerrado, conectado, y que no se produzcan flujos de potencia. Los flujos siempre van a existir, pero son de menor cuantía, una cuantía muy pequeña, ¿no? Nosotros lo conocemos eso técnicamente como una flujos, unas transacciones marginales de potencia, ¿no? Ahora, podemos analizar, si usted me pone ahí la foto del gráfico que presentó la ministra presentó un gráfico en un tweet, ¿no? Y ahí estaba indicado dos casos que se salían un poquito de esa explicación que yo le estoy dando, ¿no? Eh, Resulta que si usted observa detenidamente ese gráfico que publicó la ministra, va a darse cuenta que la línea de cero tiene una variación hacia arriba y hacia abajo, y que la línea de cero está en el centro de esa variación. Entonces, usted tiene que ampliar bastante el gráfico para darse cuenta de eso. Entonces, ahí se observa que esos flujos de potencia es lo que yo le estoy diciendo que se conocen como flujos marginales y que se producen porque se tiene una conexión permanente y cualquier pequeña alteración en ambos sistemas produce
que se produzcan estos flujos de un lado para el otro. Pero en el día, por lo general, el neto, los más y los menos que se producen durante todo el día, siendo los más pues las exportaciones y los menos las importaciones, entonces siempre tienden a ser cero, se netean las unas con las otras. Entonces, yo diría que solamente hay dos casos que presenta la ministra ahí que son dos picos en 2 días, ¿no? Y que también se producen a veces cuando por alguna razón hay algún problema en ambos sistemas. Se produce un flujo un poquito mayor durante ese día. Pero lo que la ministra debió publicar es no solamente las importaciones de Colombia, desde Ecuador a Colombia, sino que también tenía que publicar las exportaciones, porque normalmente durante el día el flujo neto es cero. Entonces, usted tiene que publicar no solo las importaciones que hace Colombia, sino también las exportaciones que le hace Ecuador. Entonces, el flujo neto diario, probablemente en ese día que ella está presentando en ese gráfico, sea cero. Y entonces no tiene ninguna relevancia lo que ella ha dicho. Ahora, hay otro caso adicional que yo he analizado en ese gráfico, y es que el gráfico no puede ser validado 100% porque no cumple con los requisitos mínimos para que sea validado como un gráfico verdadero. Y le explico por qué. Porque ese gráfico en un eje tiene los gigavatios por hora por día, los gigavatios hora por día. Y en el otro eje tiene los días, cada día, un día tras otro. Entonces, si, por ejemplo, en el día 13, que es un día en que ella muestra ahí que ha habido una variación diferente a la variación normal, ese día el gráfico sube desde el día anterior, que es 12, sube a 13 y baja a 14, ¿no? Pero en el día 15 que presenta el otro caso, no hay esa subida y bajada durante el mismo día. Entonces, coincide que eso podría significar que ese gráfico podría estar adulterado y no es un gráfico válido, porque el día 13 tiene un pico, el 14 debería estar en cero y resulta que no hay el gráfico del 14 al 15, no existe el punto 14. Entonces, lamentablemente, eso hace que uno dude de la veracidad de la información y que podría eventualmente ser un gráfico manipulado. Entonces, yo creo que la ministra primero debe publicar también las exportaciones, no solamente las importaciones, y segundo, publicar otro gráfico en el cual muestre que ese punto del día 15 es verdadero o no es verdadero. Así que desde mi punto de vista, yo diría que no puedo afirmar que ese gráfico sea verdadero. O sea que en este gráfico no se puede mostrar realmente una transacción comercial por parte de Ecuador hacia Colombia. No porque, por un lado, como le explicaba primero, esa transacción marginal está permitida dentro de los protocolos entre los dos países y no necesita un permiso especial cuando se trata de transacciones marginales. Entonces, la transacción del día 13 es marginal y lo que es menos de un gigavatio en ese día. Pero el día 15 habla de 3.6 megavatios aproximadamente, 3.6 gigavatios, perdón. Pero esa es la que es cuestionable. Esa información es cuestionable. Entonces, hablando solo la de 13, la del día 13, que es de 0,6 gigavatios, eso es una transacción totalmente marginal y no necesita que haya ningún tipo de permiso para que se realice. Y ocurre en distintas posibilidades, ¿no? Podría mencionar dos. Un caso es que en ese momento, en ese día, Colombia puede haber tenido algún problema en una de sus centrales hidroeléctricas y
temporalmente por unas ciertas horas y tomó un flujo de potencia marginal que está permitido dentro del sistema ecuatoriano hasta que solucionó su problema, puso en operación su máquina y después le devuelve la energía. Y por eso es que le digo yo que en el total día se netea y queda en cero esa transacción. Entonces, eso no constituye una cuestión que sea comercial, sino que simplemente son transacciones marginales permitidas para solucionar problemas eventuales que se presentan en ambos sistemas, ¿no? La otra condición que hay, que se puede presentar eso, es que en el caso de que Colombia haya tenido problemas con una de sus máquinas, como mencioné, a Colombia le sale más barato comprarle en determinadas horas la energía a Ecuador que producirla con una máquina termoeléctrica, ¿no? Entonces, ¿cuándo hace Colombia esto? Esto Colombia lo ha hecho históricamente siempre. Colombia le compra a Ecuador o hace transacciones marginales que por supuesto son remuneradas, no es que son gratis, porque a veces sí la utilizan por un poquito más de tiempo durante el día y de todas maneras eso se netea y puede que no se haya quedado en cero en ese día y represente algo favorable para cualquiera de los dos países. Y simplemente es algo algo que se factura. Pero, pero en definitiva, esto históricamente, Colombia siempre de madrugada, solo de madrugada, hace estas transacciones. Porque de madrugada Ecuador solamente está con sus centrales hidroeléctricas y la energía eventualmente es más barata en esos horarios. Entonces, le sale más barato a Colombia a veces comprar durante 1, 2 o 3 horas de madrugada y lo ha hecho siempre Colombia eso de ahí. Y eso es lo que se ve en el gráfico que yo le manifestaba. Ahí se ven unas variaciones dentro de un rango muy pequeño, pero que hay que ampliar un poquito el gráfico para poder notarlo, ¿no? Pero en definitiva, eso no es que Ecuador, no es que una ministra de energía de un país debe salir a la prensa a decirle, oh, estamos vendiendo energía a Colombia. No, eso lo hace Colombia y lo hace Ecuador cuando por alguna necesidad eventual ocurre, pero es dentro de un día. Y en ese mismo día el otro país le devuelve la energía y eso queda en cero. Entonces, por eso le decía yo que la ministra tiene que completar la información, no entregarla parcialmente, porque eso es engañoso, ¿no? Si usted solo presenta las importaciones de Colombia y no presenta las exportaciones, entonces está presentando una parte de la información nomás. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en la forma como se maneja esa información. Hay un tema también que es en torno al acuerdo que se tiene por parte de Ecuador, Colombia y algunos otros países. ¿Podría hablarnos al respecto para este intercambio de energía eléctrica? Bueno, en realidad es un proyecto que todavía no se concreta entre todos los países andinos y llegando hasta Venezuela, un corredor eléctrico que Ecuador fue el que dio el primer paso en la época del gobierno de Rafael Correa, cuando se inició la construcción del sistema de 500 kV. El sistema de 500 kV, entre otras cosas, aparte de asegurar el servicio eléctrico interno del país, también permitía y puede permitir la exportación de energía a los países vecinos. Y si los países vecinos completan el corredor dentro de su territorio, puede ir al siguiente país al sur o al siguiente país al norte. Entonces, ese es parte de ese proyecto. Pero ese proyecto O sea, quedó ese proyecto, truncado. ese proyecto es prácticamente desde la Revolución Ciudadana, desde la presidencia de Rafael Correa. Así es, así es. Ese proyecto se lo dejó de lado una vez que asumió el gobierno Lenín Moreno en este país. Claro, porque antes no teníamos esa capacidad de tanto exportar como de importar energía eléctrica de Colombia
aproximadamente 500 megavatios, si la memoria no me es esquiva. Sí, o tenemos, mejor dicho, dos enlaces a 220 kb, ¿no? A 220.000 kb, hay dos enlaces, y con ese es el que se ha estado trabajando permanentemente. El enlace de 500 kb todavía no está completado por el lado de Colombia ni por el lado de Perú, ¿no? Entonces, los enlaces que están en operación son los que han existido desde antes incluso del periodo de Rafael Correa. ¿Por qué? Porque lamentablemente Colombia no ha completado su parte también, y en Perú tampoco. Ahora es un momento como para retomar ese proyecto y poder permitir, pero eso estaba acompañado de todo un plan maestro de electrificación en el cual se tenía todo el listado de todas las nuevas centrales de generación que había que hacer, de las líneas nuevas de transmisión que había que hacer, y de incrementar también el sistema de distribución, ¿no? De tal manera que el sistema crezca, ¿no? El sistema prácticamente ha estado represado. Yo diría que el país ha estado represado desde el año aproximadamente, desde el año 2021, en que ya se empezó a notar que ya no teníamos pues la reserva energética ni siquiera para operar confiablemente nuestro propio sistema, porque no se había hecho absolutamente nada durante todo el tiempo de los últimos tres gobiernos. En definitiva, no se ha hecho absolutamente nada en nueva generación. Entonces, eso prácticamente se ha quedado ahí estancado, y para retomarlo, digamos que tanto Colombia como Perú vieron que Ecuador se estaba quedando sin generación de energía. Entonces ellos dicen, bueno, ¿para qué voy a hacer esa interconexión si no me va a servir de nada en este momento? O sea, si se hubieran hecho, si Ecuador hubiera continuado con el programa que tenía en el Plan Maestro de Electrificación, entonces ellos muy probablemente sí hubieran cumplido con su parte de la línea de transmisión de 500 kb que tenían que hacer en ambos países. Hay otras de las cuestiones que también había manifestado Daniel Noboa en su entrevista y dijo que gracias a la gestión de ellos, o sea, del Nuevo Ecuador, es que se puede llegar incluso a vender energía eléctrica. Usted ya nos ha dicho que eso no es así. Expertos colombianos también han dicho que eso no es así. El Ministerio de Energía de Colombia ha dicho que eso no es así, que no se está vendiendo energía eléctrica, pero sin embargo, Noboa también manifestó que gracias a eso vamos a tener energía eléctrica garantizada el 2025 y el 2026. ¿Es esto así? ¿Se puede creer en Daniel Noboa y lo que ha proyectado y ha manifestado en esa entrevista? ¿O son las lluvias las que nos está salvando actualmente como país para no volver a tener 14 horas de cortes de energía eléctrica como ya lo tuvimos en el Nuevo Ecuador de Daniel Noboa en el 2024? Bueno, lamentablemente la realidad nos dice otra cosa totalmente diferente, ¿no? Eh, Hasta ahora no ha habido ningún incremento de generación termoeléctrica en el país. Hasta el día de hoy no hay ni un solo megavatio nuevo de generación de propiedad del Estado ecuatoriano. Lo único que ha habido es una barcaza que opera aquí en Guayaquil. Eso es lo único que ha habido. Pero de ahí, plantas de generación termoeléctrica que ayuden en la época de estiaje, en que la generación de las plantas hidroeléctricas disminuye por falta de agua, entonces eso no existe hasta este momento. Si en este mes de abril continúa algún tipo de restricciones de lluvias en el sector sur del país, concretamente por la zona de Paute, y los embalses de Paute bajan, es muy probable que en el mes de abril podamos tener, si desde marzo comienza esto, ¿no? Porque la reserva de Paute de Mazar aproximadamente le sirve al Ecuador durante unos 30 días, si usted la usa permanentemente, ¿no? Entonces,
lamentablemente el estiaje no es que ha terminado. Las lluvias se producen esporádicamente. En el sur del país llovió en un buen tiempo y se pudieron recuperar los embalses, pero nosotros estamos viendo que en determinados momentos la información que se publica en el SENACE eh, nos indica que seguimos utilizando en buena medida la generación de Paute, Sopladora y Mazar, y hay momentos en que no se las utiliza, lo cual indica claramente que se está guardando el agua, ¿no? Porque habían señales de que en esa zona ha disminuido la cantidad de agua que entra al embalse y que podría darse algún caso especial para el mes de abril. Y si este mes de marzo nosotros tenemos, o el próximo mes de marzo tenemos un estiaje complicado, y lo mismo en abril, la situación, vamos a volver a lo que ya tuvimos antes, porque no se ha incrementado hasta este momento ni un solo megavatio adicional de generación termoeléctrica, que es la que necesitamos que en esos momentos entre en operación. Al Entonces, yo, respecto, al, al respecto, al respecto, ingeniero, Novoa ha manifestado que se ha recuperado buena parte del parque termoeléctrico, más o menos unos 300 megavatios, y también se ha hablado de las barcazas, por ejemplo, las 3 barcazas que se contrató a la empresa que tiene bastantes señalamientos por irregularidades en la contratación, pero a la final son 300 megas más. ¿Esto no sería suficiente para afrontar un nuevo estiaje? mire, nosotros dijimos hace algún tiempo atrás que en realidad el déficit de energía, ¿no? Era más o menos alrededor, para este año, era alrededor de 1.200 megavatios, y que tomando en cuenta el crecimiento de la demanda que había sido, digamos, un poco superior a lo normal, y lo que se necesitaba para este año 2025, nosotros podríamos llegar a una demanda insatisfecha de 2.000 megavatios en este año. Entonces, ¿qué es lo que ha incorporado hasta este momento el gobierno? O sea, lo que usted acaba de mencionar, las barcazas, ¿no? Supuestamente Toachi Pilatón tiene que incorporar 3 turbinas, pero entiendo que está funcionando una nada más hasta el momento. No he tenido conocimiento que estén funcionando las otras dos. Entonces, en todo caso, es muy poco lo que se ha puesto en operación hasta ahora, y nada, absolutamente nada, lo que se ha incorporado de nueva generación. Entonces, lo que nos ha permitido hasta ahora suspender temporalmente los apagones es en las lluvias que he mencionado, que permitieron recuperar el embalse de Paute Mazar, y que con eso se normalizaron un poco la operación interna del sistema, y de esa manera hemos impedido, pues se ha impedido que si continuemos con los cortes de energía. Pero recuerde usted que hay como 7 empresas de alto consumo que están fuera de servicio, pues unas centrales, plantas importantes, que son las plantas mineras, ¿no? Que consumen bastante energía, o sea, los 7 consumidores más grandes, digamos, están fuera todavía, con una operación irregular, ¿no? Entonces, no es que ya está solucionado el problema. Incluso se han dado recortes de energía, cortes de energía en determinadas zonas del país en el último mes, casi que regularmente. Lo que pasa es que no se las reconoce, pero en todo el país han habido cortes de energía. ¿Por qué? Porque seguimos operando con un sistema que no tiene la reserva necesaria de generación para tener un sistema confiable. Y entonces, al menor problema que se presente en una unidad importante, o si sube la demanda mucho en un día determinado y no tenemos agua en Coca Sinclair, o suficiente agua cuando no está disponible porque se está guardando el agua de Paute,
se producen este tipo de problemas y enseguida se cortan automáticamente distintos sectores del país y los dejan sin luz. Esto es común escucharlo en las redes sociales a cada rato. Acá Claro. estamos sin luz, ¿no? Entonces, no es que se ha solucionado y que no siguen los apagones siguen, sino que son limitados y no son transparentados por nadie. Las empresas callan y todo el mundo calla, la prensa calla. Entonces, y como la Entonces no ha información, sido, entonces no ha sido suficiente lo que ha hecho Daniel Noboa, la recuperación del parque termoeléctrico, que dicho sea de paso, no está en un 100%. Hay estimaciones, he escuchado a algunos de los expertos del Colegio de Ingenieros de Quito, por ejemplo, de Pichincha, que decía que teníamos a duras penas un 50-60% el parque termoeléctrico en su capacidad y los generadores eléctricos de Progen que nos iban a dar 100 megavatios y las barcazas, que dicho sea de paso, solo una funciona, las otras dos todavía están viendo si es que van a poder ponerlas en operación o no. O sea, estos esfuerzos que ha hecho Daniel Noboa han sido, ¿cómo catalogarlos? ¿No han sido suficientes o es poco o nada lo que se hace frente al problema macro que tenemos en el país del déficit, que bien lo señala, es de 2000 megavatios que tenemos como Ecuador? mire, la recuperación del parque térmico todavía está incompleta. Yo diría que podría decirse que han recuperado un 50% de lo que estaba paralizado, pero eso no alcanza, pues. Y la prueba es que en los momentos críticos, en las horas pico, de 6 de la tarde a 10 de la noche, la máxima generación termoeléctrica que usted ve en operación es alrededor de 1000 megavatios. Eso es lo máximo que ponen en operación. No ponen más, porque no hay más. Eso es todo. Entonces, no es que los mantenimientos en las máquinas son de todos los años. Usted tiene que hacer mantenimiento en las máquinas todos los años. No es que ya hice el año pasado y este año ya no hago. Así no funciona la cuestión en los generadores termoeléctricos. Claro. Todos los años tienen mantenimientos programados, ¿no? A lo mejor están pensando que porque ya hicieron un mantenimiento ya se van a olvidar del resto, pero no es así. Si no se ponen a darle mantenimiento, si no los programan, esos mantenimientos, justamente lo que va a pasar es que en pleno estiaje del próximo año, a inicios del 2026 o los últimos meses de este 2025, vamos a tener problemas nuevamente. A Entonces, menos que eh, se mantengan las lluvias, que ¿no? Las lluvias son las que nos han evitado los apagones, eso es indiscutible. O sea, Coca, Sinclair y Paute con Sopladora y Mazar son los bastiones que ha tenido en todo este tiempo el sistema eléctrico ecuatoriano para tratar de disminuir los apagones. o sea que sí Pero eso, funcionaban las hidroeléctricas, o sea que sí claro, sirven las hidroeléctricas que construyó la Revolución Ciudadana, no como algunos dicen que no servían, pero pese a que ahora son ellas las que nos están dando la energía eléctrica. por supuesto, por supuesto. O sea, esa retórica quedó demostrado que era mentira desde el momento en que empezaron los apagones y los únicos que aliviaban los apagones eran las centrales hidroeléctricas mismas. Entonces, yo creo que el gobierno ha hecho muy poco y las centrales que en este momento están por ahí trabajando, que he visto publicaciones en las redes sociales que en realidad no es que están trabajando. La única que me parece que vi a un grupo de trabajo es en Esmeraldas, que hay una compañía que está trabajando ahí, sacó una publicación por las redes sociales y se observaba que ya tenían puesto ahí una serie de generadores. Están puestos sobre las bases, pero todavía falta hacer todas las conexiones de todos los sistemas auxiliares, qué sé yo. Está verde eso. Ese es un trabajo que se demora de 3 a 6 meses, dependiendo de la magnitud de la obra, de los megavatios que usted tiene ahí. Entonces, eso hasta abril no va a estar, olvídese, ¿no? Entonces, sirve para el estiaje que viene a fines del próximo año. Pero ahí recién vamos a probar a ver qué es lo que realmente han hecho y si esos equipos
realmente son nuevos o no son nuevos, ¿no? Primera cosa. Y si van a soportar, pues, el ritmo que se necesita de un generador tipo que tiene que trabajar 24 horas al día, ¿no? Muy diferente de un generador que es diseñado para hacer stand-by y que son los que normalmente usted encuentra en el mercado internacional. Los generadores para funcionar 24 horas normalmente no están de stock en cualquier parte. Entonces hay que ver qué es lo que han comprado. Hay denuncias muy fuertes de un legislador, el legislador apellido Barreto, que ha hecho bastantes cuestionamientos de este tipo a todos los contratos que ha hecho este gobierno y que aparentemente pues todas esas unidades, no solo que, por ejemplo, en el caso de Progen, no solo que no son nuevos, sino que esos generadores eran supuestamente diseñados para funcionar con diésel, ¿no? Y no con fuel oil, como decían las bases del concurso. Y ahora, aparentemente, los han cambiado y les han dado dice que los quieren utilizar con gas, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos a ver pues si le funciona, porque esos generadores no son diseñados para que funcionen con gas tampoco, son generadores que funcionan a diésel. Y eso nunca estuvo en las bases que se pusieron a publicación y en base a lo que tenían que presentar estas compañías, los equipos no eran para operar con diésel. Entonces, Incluso en eso. realmente ahí va a haber un gran problema, ¿no? Esta empresa Progen no ha cumplido, lo ha reconocido la misma ministra varias veces que le han preguntado sobre el tema y entonces no sé qué va a pasar ahí porque esa empresa ya está incumplida y no solamente que está incumplida, sino que ya el tiempo de incumplimiento, las multas en las que ha incurrido, ya superan el 5% del monto del contrato y de acuerdo con la ley de contratación pública debía ser declarada contratista incumplida. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer el gobierno? Modificar las bases del concurso, lo cual no se puede hacer una vez que usted ya adjudicó un contrato, para autorizar estos generadores que les han enviado que no son de fuel oil. Sobre el tema de Progen, sin duda alguna, hay más dudas que certezas de igual manera sobre las barcazas, incluyendo que Enrique Pita sea uno de los representantes de Car Power Ship entre un sinnúmero de factores. Enrique Pita, que es del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, eso nos llevaría también desmenuzarla más a profundidad en una futura oportunidad. Ingeniero, le quería preguntar también sobre Toachi Pilatón. Fuentes extraoficiales, obviamente, no puedo decir cuáles, pero me habían manifestado que era imposible que funcionara hasta finales de diciembre. Fuentes de ahí, de la hidroeléctrica, y que podría llegar a funcionar en abril. ¿Cree usted que llegue a abril a funcionar realmente? Porque a este paso y con solo una turbina funcionando, ya abril está prácticamente a la vuelta de la esquina, falta cerca de poco más de un mes y medio nada más para hacerlo efectivo. ¿Cree usted que llegue a funcionar en un 100% esos 204 megavatios que nos podría aportar Toachi Pilatón? Mire, la verdad que es muy difícil decirlo porque no hay información al respecto, ¿no? El gobierno no informa sobre este tema y realmente yo a principios de año decía que esto podría estar en abril, las 3 unidades funcionando, pero hasta ahora no tenemos ninguna información nueva que nos haga pensar de que se va a cumplir con eso. Si como usted dice hay información de que esto se va a alargar hasta el mes de diciembre, particularmente a mí no me llamaría la atención, Ah, ¿no? no, Yo pienso que, que que en diciembre era imposible que allá, funcione. En diciembre anterior, el diciembre anterior, que el ya, gobierno ya, había ya. dicho que ya iba a comenzar a No, funcionar, recordará usted. eso siempre yo lo dije que no se iba a cumplir. O Claro. sea, era absurdo que se cumpla eso. Después dijeron que en enero entraban con 1 unidad, ¿no? Realmente
Yo no la he visto en el sistema, en las publicaciones del SENACE, que aparezca que está funcionando Toachi Pilatón con una unidad. No aparece, ¿no? Entonces, es muy probable que ni siquiera eso esté funcionando. ¿Y de quién va a ser el logro, ingeniero? Ha pasado 8 años de la hidroeléctrica Toachi Pilatón. ¿A quién se le puede atribuir la obra? A Daniel Noboa, que prácticamente podría ser el que le llegue a inaugurar si es que lo logra, o a la Revolución Ciudadana que la dejó prácticamente en más de un 90% la hidroeléctrica Toachi Pilatón. Mire, la verdad que eso se ha convertido en un karma para todos los gobiernos, los últimos tres gobiernos, ¿no? Porque imagínense, pasan tres gobiernos y no pueden, no terminan una obra solamente por el odio a Correa. Esa es la realidad, ¿no? No quieren terminar una obra porque era una de las obras emblemáticas del gobierno de Rafael Correa. Entonces, eso es una, ¿yo cómo lo podría describir esa cuestión? O sea, si podría configurarse como que se ha producido un perjuicio al país por no terminar una obra y tener apagones, tener que comprar la energía a Colombia a precios exorbitantes y encima de eso, eh, nosotros la obra ni siquiera se la ha continuado. Entonces, recién en este gobierno, y eso sí hay que decirlo, es Novoa el que continúa con ese proyecto. Si logra Pero ¿qué le terminarlo, parece? en buena hora, pero yo creo que esto es una cuestión que hace quedar mal a todos los últimos gobiernos, porque es prácticamente un perjuicio al país lo que ha habido ahí. ¿Pero qué le parece que la empresa contratista haya pedido más de 50 millones de dólares adicionales para continuar con la obra? Esto no nos perjudica como país. Lenin Moreno no debería de ser juzgado por no haber continuado con esta obra. De igual manera, Guillermo Lazo. Bueno, yo creo que eso hay que analizarlo detenidamente porque en unas obras como esta siempre se producen cosas inesperadas y que no necesariamente significa que haya un sobreprecio o que haya un negociado, simplemente cambian las condiciones se encuentran con sorpresas en el momento, más que nada en la obra civil, ¿no? Pero la obra civil prácticamente ya estaba terminada. Lo que faltaba era la cuestión electromecánica. Este, Sin embargo, sí había un pequeño problema en alguna parte de la obra civil y eso probablemente para resolverlo debería la compañía que hace la obra consideraba que eso era un trabajo adicional que había que hacer, entonces exigía un pago por todo lo que tenía que hacer. Y puede ser que eso sea correcto, pero eso se tiene que analizar, ¿no? Ah, Y transparentarlo. no fue por lo que se detuvo en el tiempo la obra, sino por las actuales condiciones de la central hidroeléctrica. En parte fue eso también, pero es evidente que esos gobiernos anteriores no tuvieron más que nada, Moreno y Lazo no hicieron absolutamente nada por resolver el problema, ¿no? No les interesaba, porque supuestamente consideraban que había suficiente generación y que no necesitábamos que se quede ahí esa obra y que no se la termine, ¿no? Ahí estaba botada. Cuando ya se asustaron y vieron que no, que vinieron los apagones, entonces ahí reaccionan recién. Entonces tratan de reactivar esa obra. Eso es lo que en realidad pasó. No es que hubo la buena voluntad ni cosa por el estilo. Fue los apagones que nos cogieron, eso fue lo que los hizo reaccionar. Y los reclamos de todos los ecuatorianos. Aprovechando la entrevista, quisiera preguntarle sobre lo que alguna vez manifestó Andrea González en el debate presidencial. Y ella había asegurado que por culpa de Coca-Cola Sinclair se había perdido una cascada. ¿Esto es así o no fue fruto de la erosión del suelo la que hizo perder esa cascada?
Mire, Frank, esto es más o menos como el cuento de la ministra Manzano, ¿no? Habla porque no tiene conocimientos del tema y mete la pata, ¿no? Sin asesorarse adecuadamente. Lo mismo le pasa al presidente de la República, ¿no? Entonces, acá también es la misma situación. ¿Qué sabe esta señora o señorita de los criterios técnicos por los cuales se produjo el derrumbamiento de la cascada? No tiene nada que ver Coca Sinclair ahí, ¿no? Absolutamente nada. Coca Sinclair queda como 18 kilómetros más arriba de donde estaba la cascada San Rafael. Y la cascada San Rafael no era una cascada natural, era una cascada formada en la parte donde estaba la presa prácticamente, por las lavas volcánicas que salían del embalse compensador desde hace no sé cuántos años atrás, cuando se formó esa cascada. Y usted comprenderá, sin ser demasiado técnico en la materia, eh, resulta que si a usted le viene una lava volcánica y se pone como un obstáculo en un río y le forma una presa, ¿no? Esa lava volcánica no necesariamente constituye una presa perfecta, una presa bien hecha, porque, porque es algo formado artificialmente en base a un fenómeno natural. Entonces, los estribos a los lados de la presa pueden ser no lo suficiente, y lo mismo en el suelo, por debajo de donde se formó la cascada, era un suelo lleno de sedimentos, entonces, no era un suelo rocoso, ¿no? Entonces, que de tal manera que se produjo un sellado bien hecho. Entonces, esa cascada empezó a filtrar el agua por debajo y por los lados, por el estribo izquierdo, ¿no? Entonces, el primero que se dio fue el estribo izquierdo. Entonces, por ahí se deformó el hueco que prácticamente ocasionó el derrumbamiento final de esa lava volcánica que era una presa artificial. Si a usted se le daña por un lado el estribo, se le hace un hueco, pues la cascada se le va a caer, pues la estructura volcánica se le va a caer y la cascada va a ceder. Esto es algo que los técnicos conocían de ese tema y sabían que se podía producir en cualquier momento a lo largo del tiempo. Lo que no podían predecir era exactamente cuándo se iba a producir, pero que se iba a producir, eso estaba clarísimo siempre, siempre Ya estuvo estaba claro. destinada, ya estaba destinada la cascada San Rafael a desaparecer por la fuerza de la naturaleza. Así es, así es. Eso se esperaba que ocurra en cualquier momento del tiempo y el tiempo le llegó, pues, le llegó. Entonces, y usted podrá darse cuenta que esa erosión regresiva de que se comenzaron a derribar los lados de la ribera del río, ocurre porque poco a poco el río fue recuperando, ya una vez que no hubo cascada San Rafael, el río fue recuperando su cauce natural inicial, ¿no? Que todos esos sedimentos volcánicos también, los sedimentos lodos y todo tipo de materiales que caen del volcán reventador cuando se han producido distintas erupciones, ocasionan que se vaya rellenando el lecho original del río. Y todo eso se fue recuperando el lecho original. Eso fue el efecto de la erosión regresiva, porque eso estaba muy alto, estaba recuperándose, se hizo más profundo el fondo del río, y entonces ya los lados quedaron como el talud quedó muy vertical y empezó a ceder poco a poco. Eso era algo totalmente previsible, ¿no? Y en conferencias que yo he asistido, los técnicos geólogos son muy enfáticos en decir lo que yo le estoy diciendo en este momento. Ingeniero, ¿cómo afecta esta, esta posverdad, estas mentiras, estas verdades a medias que se posicionan a través de los medios de comunicación tradicionales porque dan eco, por ejemplo, a lo que dijo Andrea González, dan eco a lo que dijo Daniel Noboa de que supuestamente estábamos vendiendo energía eléctrica a Colombia? Antes sí lo hacíamos, incluso
50 millones. Ahí tengo las cifras que se vendía anteriormente año tras año. Y también lo que dijo la ministra Inés Manzano, ratificando nuevamente que sí le estamos vendiendo energía eléctrica a Colombia, cuando usted, los expertos, el Ministerio de Energía de Colombia han desmentido. ¿Cómo afecta esto a la ciudadanía? ¿Por qué está mal que esto se siga replicando en los medios tradicionales? Mire, la explicación es una sola, Frank, y los ecuatorianos ya han percibido esta verdad, ¿no? Simplemente cualquier cosa que afecte a las obras que hizo el gobierno de Rafael Correa se lo magnifica y se trata de decir que son obras mal construidas. Y se puede hablar cualquier barbaridad y no pasa nada porque la prensa tradicional se encarga de repetir todo con tal de, en estos momentos de elecciones, tratar de afectar a la candidata del Partido de la Revolución Ciudadana de la RC5, ¿no? Entonces, esa es la realidad de todo este embrollo, ¿no? Simplemente es un momento oportuno, un momento de elecciones en que hay que recordar todo lo que se ha dicho de malo contra las obras de Rafael Correa, simplemente para destilar todo el odio que tienen guardado, porque lamentablemente pues no salió los planes como tenían pensado salir y el presidente pues no ganó en primera vuelta la presidencia de la República, ¿no? Y ahora están con el temor de que pueden perder en segunda vuelta. Y a Esa es la propósito, realidad. y a propósito de aquello, ¿cómo vislumbraría un escenario en el que Luisa González gane la presidencia para los sectores estratégicos, principalmente con el sector eléctrico? Mire, el país necesita un presidente de la República que deje de pensar en entregar los sectores estratégicos a las transnacionales que quieren venir a explotar estas empresas. Toda inversión extranjera es bienvenida en el Ecuador, pero para que se construyan obras nuevas, para que se invierta en nuevas centrales de generación, para que se invierta en el sector petrolero, en nuevos campos de explotación de petróleo. Eso es lo que necesita el país. El país no necesita que le vengan a operar lo que ya las empresas públicas operan. Claro. ¿No? Esas empresas públicas las construyó el gobierno ecuatoriano y le pertenecen al país. Cuando vengan a construir una central hidroeléctrica como Santiago o como Cardenillo, sí es bienvenida esa inversión extranjera, ¿no? No necesitamos darle las, las centrales nuestras, la Coca-Cola Sinclair, ni Paute, ni Mazar, ni Sopladora, ninguna de esas centrales necesitamos que venga una compañía extranjera a operarla, porque lo único que va a significar eso es que la tarifa de energía va a subir, en vez de quedarse ahí donde está, porque el pueblo ecuatoriano no tiene para pagar una tarifa más alta. Esa es la realidad del país. Entonces, Y por el otro lado, si es que una eventual victoria de Daniel Noboa, ¿cómo se verían los sectores estratégicos, principalmente de la energía eléctrica? mire, usted ha visto cómo en el Ministerio de Finanzas y como en el Ministerio de Energía, a niveles del sector petrolero, la gente está, hay mucha gente que ha renunciado a los puestos altos porque no quieren firmar los informes que les quieren hacer firmar Claro. para que declaren que se necesita entregar el campo Sacha, cuando el campo Sacha le produce al país de utilidad anual 1.500 millones de dólares, porque la producción del campo es 2.000 millones, pero usted aproximadamente gasta 500 millones por penalizaciones en el petróleo, porque va mezclado con un petróleo de menor calidad, porque tiene que los costos de producción, los costos de transporte, llegar hasta el puerto de Balao y el transporte internacional,
con todos esos costos muertos y heridos, usted puede gastar hasta 500 millones de dólares anuales. Entonces, Claro, los como ese costos de campo producción. anualmente, ese campo produce 2.000 millones de dólares cada año. La utilidad de ese campo es 1.500 millones de dólares por año. Y eso es lo que el presidente le quiere entregar a una transnacional, la utilidad del país. Ahora, ojo que en los estados del Banco Central aparece que son 1.000 millones los que ingresan. Hay 500 millones de dólares que son usados por el gobierno nacional como caja chica, porque la realidad de las utilidades son 1.500 millones de dólares por año. Y quieren recibir un pago de 1.500 millones por entregar 1.500 millones de utilidad de cada año en adelante. Es decir, es un negocio a pérdida lo que estamos haciendo. O sea, yo consideraría como ecuatoriano que eso es una traición a la patria lo que se quiere hacer. Han sido las apreciaciones del ingeniero Carlos Julio Balda, representante del Foro Politécnico, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio y a modo de bonus track antes de despedir con el programa. Ingeniero, ¿cuál sería la otra verdad de esta insistencia del Estado ecuatoriano, tanto de Daniel Noboa, la ministra Inés Manzano, de asegurarnos que ha logrado vender energía eléctrica a Colombia gracias a su gestión? Bueno, mire, yo creo que el gobierno está nervioso porque, porque en estos 2 meses o mes y medio que faltan para las elecciones de segunda vuelta, simplemente pueden producirse sorpresas en el sistema eléctrico ecuatoriano. Pueden producirse, porque estamos con un sistema no confiable, operando un sistema no confiable. Entonces, esos nervios los hace hablar cosas o decir cosas, prometer cosas que no pueden cumplir. Si mañana, por la naturaleza, por las lluvias que se mantengan, pueden sostener el país hasta ese día, eh, eh, a eso es lo que están apostando. Pero lo que va a pasar de aquí hasta enero, marzo, febrero, marzo, abril del próximo año es impredecible todavía lo que puede pasar en el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, ellos apuestan todo lo que tengan en este monumento. Pueden prometer el oro y el moro, pueden prometer lo que no se puede cumplir, pero el objetivo es ganar la segunda vuelta electoral, porque si no se le van de las manos negocios multimillonarios, entre el sector petrolero y en el sector eléctrico, ¿no? Esa es la realidad. Esto se trata de negocios. A eso han ido los empresarios ecuatorianos, no todos los empresarios. Hay empresarios honestos que se dedican a producir lo que necesita el país y lo que se tiene que exportar fuera del país, pero hay empresarios que quieren vivir de las empresas del Estado, ¿no? Y que quieren hacer negocio, que van al gobierno para hacer negocio y sacar mayores ingresos para su beneficio personal. Esa es la realidad. Y en eso está el gobierno actual. O sea, simplemente lo único que se ven son negocios, pero nada pensando en el pueblo ecuatoriano, no pensando en los ecuatorianos de cómo darles un bienestar, ni siquiera un bienestar, porque lo que necesitan ahorita los ecuatorianos es sobrevivir. Entonces, ni siquiera eso les da el gobierno ecuatoriano a esas personas. La gente por eso se va del país, porque aquí no tienen ni para sobrevivir. Entonces, si los ecuatorianos no nos damos cuenta de eso, entonces estamos ciegos y no queremos aceptar la realidad. Entonces, yo creo que está claro qué es lo que necesita nuestro país y desde ese punto de vista, pues esa es la preocupación del gobierno en este momento. Han sido las apreciaciones del ingeniero Carlos Julio Balda, experto en energía eléctrica, representante del Foro Politécnico, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchas gracias, Fred, por su invitación y un saludo a los ecuatorianos.